Cuando escuchamos el nombre Chespirito, lo primero que se nos viene a la mente es la risa del Chavo del Ocho, los gritos de Kiko o las frases eternas del Chapulín Colorado. Pero detrás de ese personaje tierno y humilde existía una mente maestra, un hombre que, sin querer queriendo, construyó uno de los imperios más rentables de la historia de la televisión. Roberto Gómez Bolaños no solo fue un comediante. Fue un empresario, un escritor brillante y, sobre todo, un visionario. Porque detrás del humor sencillo y los personajes de barrio, se escondía un negocio millonario que movió cifras impresionantes por más de medio siglo. Todo comenzó en la Ciudad de México, en los años 50. Roberto no era todavía Chespirito. Era un joven ingeniero frustrado que no encontraba su lugar en el mundo. Intentó trabajar en arquitectura, pero su verdadero talento estaba en las palabras. Empezó escribiendo jingles y comerciales para una agencia de publicidad llamada The Arcy. Ahí descubrió que podía hacer reír con solo unas líneas bien escritas. Ese talento lo llevó a trabajar en la televisión como guionista para programas cómicos. Fue entonces cuando alguien del medio lo apodó Chespirito, una forma cariñosa de decir saquespearecito, por su habilidad para crear historias. Y vaya que el apodo le quedó corto, porque años después, aquel escritor anónimo se transformaría en el creador de una de las franquicias más exitosas del entretenimiento latino. En 1971, Roberto dio vida al Chavo del Ocho. Un programa que, en teoría, no tenía futuro. El zar era simple, los trajes baratos y el humor demasiado inocente para una época en la que el público buscaba modernidad. Pero lo que nadie imaginaba era que esa humildad era justamente su fórmula del éxito. El Chavo del Ocho conquistó corazones en todo el continente. Se transmitió en más de 100 países y fue doblado a más de 50 idiomas, incluyendo portugués, francés, japonés y hasta ruso. En Brasil, el programa llegó a tener un rating de 45 puntos, algo que ni las telenovelas lograban. En Estados Unidos, la comunidad latina lo convirtió en un fenómeno cultural. Y aquí viene lo interesante, aunque el programa parecía pequeño, generaba millones en publicidad, licencias y productos derivados. Televisa, que tenía los derechos de distribución, ganaba una fortuna vendiendo los capítulos a otras cadenas. Pero Chespirito fue lo suficientemente inteligente para registrar los personajes a su nombre. Eso significaba que cada vez que alguien usaba la imagen del Chavo, del Chapulín Colorado o del Dr. Chapatín, Roberto cobraba regalías. Desde juguetes, álbumes, cómics y ropa hasta parques temáticos y videojuegos. Sí, hubo un videojuego del Chavo para PlayStation que vendió miles de copias en Latinoamérica. Durante los años 70 y 80 se calcula que el valor comercial de su marca superó los $150 millones, y eso sin contar lo que ganaba Televisa. Chespirito estaba creando un verdadero imperio televisivo sin precedentes. Pocos sabían que Roberto era un hombre de negocios. Siempre se mostraba sencillo, modesto, pero manejaba su carrera con precisión de reloj suizo. Él mismo escribía, dirigía, actuaba y controlaba cada detalle creativo. No permitía que nadie modificara sus guiones, porque sabía que cada palabra tenía un valor. Y ese valor se tradujo en dinero. Cada capítulo del Chavo del Ocho podía generar más de $10,000 semanales solo en licencias de transmisión. Y Televisa lo retransmitió durante más de 30 años, lo que convirtió a la serie en una mina de oro interminable. Pero la fortuna no venía solo de la televisión. Chespirito creó giras teatrales con su elenco, vendiendo funciones a lleno total en toda América Latina. En Argentina llenaron estadios con más de 20,000 personas por función, algo nunca visto para un programa cómico. Con las ganancias, Roberto compró propiedades en zonas exclusivas de Ciudad de México y Acapulco. Vivía en una casa valuada en más de $4 millones, llena de arte y recuerdos. Era amante de los autos clásicos y de los relojes suizos. También disfrutaba de viajes frecuentes a Europa junto a su esposa, Florinda Mesa, con quien compartió más de 3 décadas de vida y trabajo. Más allá de los lujos, Roberto siempre se consideró un hombre disciplinado. Rara vez salía de noche. Su rutina era simple: escribir, grabar y perfeccionar sus historias.
Esa obsesión por el detalle fue la que lo llevó a construir una marca eterna. Cuando el Chavo salió del aire en los 90s, el dinero no dejó de fluir. Las retransmisiones seguían generando ingresos millonarios. Y cada nueva plataforma que aparecía, como YouTube o los canales digitales de Televisa, se convertía en una nueva fuente de dinero. En 2006, se lanzó una versión animada del Chavo del Ocho, que se transmitió en más de 20 países y generó millones en licencias de juguetes y videojuegos. Incluso Netflix llegó a mostrar interés en adquirir los derechos para una serie sobre su vida. Años después, cuando falleció en 2014, su fortuna se estimaba en más de $50 millones líquidos. Pero el verdadero valor de su marca podría superar los $300 millones si se suman todas las licencias internacionales, repeticiones y productos con su imagen. Florinda Mesa quedó como una de las principales herederas, aunque también hubo conflictos familiares. Los hijos de Roberto aseguraron que Televisa no había respetado los contratos originales. Por eso, en 2020, todas las series de Chespirito fueron retiradas temporalmente del aire. La familia exigió renegociar los derechos, ya que el valor comercial de las obras seguía creciendo con el paso del tiempo. Y es que, aunque El Chavo ya no se transmite por televisión abierta, en plataformas digitales sigue generando millones de reproducciones cada mes. Cada capítulo subido a YouTube acumula millones de vistas, y las marcas que usan su imagen siguen vendiendo productos en todo el continente. El éxito de Chespirito no fue solo económico, sino también simbólico. Creó una marca latina universal, algo que pocos lograron. Sus personajes representaban la humildad, la inocencia y la esperanza. Y eso, sin importar el país o el idioma, conectaba con el corazón de la gente. El Chapulín Colorado, por ejemplo, fue tan popular que inspiró referencias en series internacionales como Los Simpsons y Family Guy. Incluso Marvel reconoció el impacto cultural del personaje. El héroe torpe, pero de buen corazón, se convirtió en símbolo de un humor puro, diferente al sarcasmo norteamericano. Pero lo más impresionante es que, 50 años después, su marca sigue generando dinero. Existen museos, tiendas, obras de teatro, licencias e incluso NFTs inspirados en sus personajes. En Brasil, la venta de productos del Chavo supera los $3 millones anuales. Y en México, sigue siendo un ícono comercial tan fuerte como cualquier celebridad moderna. Detrás de la sonrisa del Chavo existía un hombre extremadamente inteligente. Roberto Gómez Bolaños entendió algo que muchos artistas nunca logran comprender, que el arte puede ser eterno, pero si se administra bien, también puede ser rentable. No necesitó extravagancias ni escándalos. Solo un barril, un vecindario y una historia simple que se convirtió en fenómeno mundial. Cada personaje, cada frase, cada capítulo fue cuidadosamente diseñado para perdurar en el tiempo. Su imperio fue tan grande que incluso después de su muerte, sigue generando dinero cada día. Sus personajes viven en memes, camisetas, juguetes y en la memoria colectiva de millones de personas. Y aunque su fortuna se mida en dólares, su verdadero legado no puede contarse en números. Porque Chespirito no solo creó un programa. Creó una identidad latinoamericana, un lenguaje universal del humor y una fábrica de emociones que cruzó fronteras. Al final, Roberto Gómez Bolaños demostró que la grandeza no necesita lujos visibles. Con creatividad, disciplina y visión, levantó un imperio de risas que movió fortunas y que sigue generando dinero aún décadas después. Mientras otros soñaban con fama, él construyó un legado. Mientras algunos buscaban polémica, él eligió la permanencia. Y mientras el mundo giraba hacia lo moderno, él apostó por lo simple. Y ganó. Porque aunque su cuerpo descansa desde 2014, su nombre sigue vivo. Cada vez que un niño repite fue sin querer queriendo, la marca Chespirito vuelve a cobrar vida, y con ella, sigue girando una rueda millonaria que parece no detenerse. Así que sí, detrás del niño del barril existía un genio que convirtió la risa en oro. Un hombre que, sin efectos, sin lujos exagerados y sin redes sociales, logró algo que pocos consiguen, ser eterno.